sin envoltura. Aquí los RNAs, el RNA tenemos el picornavirus, reovirus, con envoltura, pues todos estos, la mayor parte de estos virus pueden infectar al ser humano. Los retrovirus, los adenovirus, los virus, aquí está el coronavirus que tenemos ahorita, los virus es el virus de la rabia, y pues por ahí salen otros virus como ortomixovirus y togavirus. ¿Cómo está conformada la estructura de composición? Pues entonces ya hablábamos de la cápside, está formada por capsómeros, los capsómeros formados por protómeros, y eso pues, nos va a decir que nos van a dar la estructura de lo que sería la cápside. ¿Sí? Entonces tenemos en algunos casos que los capsómeros se pueden unir de manera individual al DNA, al RNA. Sí, aquí estamos viendo los capsómeros en el lado izquierdo, donde estamos viendo la estructura helicoidal del ácido nucleico, y los protómeros se van pegando directamente a lo que sería el ácido nucleico. De tal manera, pues que forman ese, pues no podemos decir que sea una cápside como tal, pero es el virus del mosaico de trabajo, que es un virus de forma helicoidal, cuyos protómeros pues prácticamente lo envuelven. La otra cápside que tenemos aquí es de tipo icosaédrica, ¿sí? Que sigue formando vértices o caras, de tal manera pues, que un icosaedro va a tener 20 caras. Y los que se una estructura compleja, ¿sí? Aquellos que tienen una membrana o que pues, forman una estructura compleja como lo que serían los tiene aparte de la cápside, pues tiene otros componentes. Aquí estamos observando este estefago. Vemos aquí lo que tenemos de su cápside o su cabeza icosaédrica. Esa cabeza está pues, prácticamente uniendo la cápside con la cola, ¿sí? Por medio de un collar, ¿sí? El collar está conectando estos. Esta cola que sigue después, ¿sí? Es de tipo helicoidal, pero está hueca por dentro, ¿sí? Y termina en lo que sería una placa basal con espinas. En estas espinas o espículas, en la punta llevan un sistema enzimático que le permite degradar la peptidolicana y la membrana, reducir el ácido nucleico. Y tenemos aquí las fibras del tallo, ¿sí? Lo cual estas fibras van a servir como los receptores de la célula, en este caso las bacterias, van a la superficie. ¿Ok? Entonces tenemos cómo están conformados estos diferentes virus. ¿Sí? Aquí vemos, tenemos que los virus en sobre todo los envueltos, llevan proyecciones de glicoproteínas con acción enzimática que permiten absorción o generar una hemaglutinación. Entonces aquí estamos viendo del lado derecho lo que sería un fago, ¿sí? Aquí vemos lo que sería su cápside o cabeza, aquí sería el tallo o la cola, ¿sí? Y al final aquí se le está viendo una espícula. No se ve muy bien que haya una placa basal, pero sí hay fibras y la espícula. En abajo tenemos lo que sería pues, el virus, ¿sí? Este virus se parece mucho a lo que sería los virus de la influenza. En este caso, pues tenemos aquí que tiene unas espículas llamadas neuraminidasas y hemaglutininas, o sea, tienen enzimas que generan un daño a la parte de neuraminidasas, ¿sí? Que pueden degradar o permitir reconocer algunos receptores a nivel celular, y tienen hemaglutininas
que también son reconocidas. Entonces, esta tiene una membrana celular conteniendo todas estas proteínas. Y aquí dentro hay una cápside que prácticamente contiene el ácido nucleico. Y este sería del lado izquierdo una fotografía de este virus. ¿Ok? ¿Varios dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, continuamos. ¿Cómo podemos clasificar a los virus? Entonces, se puede clasificar dependiendo de qué estemos utilizando. Y pues podemos generar 4 tipos de clasificaciones. La primera sería en base a la célula huésped que infectan. La segunda en base a su tamaño. La tercera en base a la estructura que conforman. Y la última en base a su ciclo de vida. Entonces, en cuanto a las células que infectan, pues vamos a ver que hay virus que infectan células procariotas, virus que infectan células eucariotas inferiores, virus que infectan hongos, o serían eucariotas superiores, virus que infectan a plantas y virus que infectan animales. Y estos presentan especificidad de huésped. Lo que les decía, si hay un virus que infecte bacterias, no va a infectar las demás. Todos los eucariotas no pueden ser infectados por virus de bacterias. Los virus de los microorganismos eucariotas no pueden infectar a las células de los hongos, ni a las plantas, ni a los animales. Y viceversa, así podemos tener la de los hongos, que solamente va a infectar a los hongos, de las plantas, que solamente infectan a las plantas, y los animales o células eucariotas animales, que solamente infectan células eucariotas animales, pero no los demás. En cuanto a tamaño, tenemos que pueden ir desde 10 nanómetros hasta 300 nanómetros, ¿sí? Entonces tenemos el más pequeñito, que anda alrededor de estos 10 nanómetros, que sería el fango Phi X174, y que tiene una forma icosaédrica, ¿sí? Vemos algunos de tamaño mediano, como un raptovirus, que es un virus envuelto, es el virus de la rabia. Vemos aquí otro adenovirus, ¿sí? Y pues el virus más grande que tenemos es el virus de la vaccinia, que anda alrededor de los 300 nanómetros. ¿Ok? Y el tipo de cápside que tienen, pues los podemos clasificar en 3. Los que tienen cápside de tipo icosaédrica, ¿sí? Donde vemos que los protómeros se agregan para formar el capsómero y conforman 20 caras triangulares y 12 lados, ¿sí? Esta pues prácticamente sería una estructura geométrica, como lo que estamos viendo aquí del lado derecho, un picornavirus. Ven aquí su estructura geométrica, donde estamos viendo las 20 caras y los 12 lados que lo conforman. Vimos los virus de tipo helicoidal, que son los protómeros que se agrupan no se agrupan en capsómeros, sino que se unen directamente al ácido nucleico, formando una estructura helicoidal. Ese es el virus del mosaico del tabaco, ¿sí? Y pues infecta las plantas. Y los que tienen una estructura compleja, esos van a ser todos aquellos que no entran ni en la forma icosaédrica ni en la forma helicoidal. Ejemplos tenemos aquí el virus del VIH. Aquí estamos observándolo, que no se parece a ninguno de los demás, ¿verdad? Ni este bacteriófago, que también es de estructura compleja, pues tampoco se parece a los icosaédricos o helicoidales, sino pues es estructura por todo como está estructurada sus componentes. Y por último, por el ciclo de vida, pues podemos tener una fase extracelular. Si es cuando no están dentro de la célula, pues son, pues los podemos llamar que son viriones.
virión es una partícula que es metabólicamente inerte porque no realiza funciones biosintéticas, ¿sí? Y pues obviamente la estructura, y esta solamente lleva el genoma vírico y es transportado por este virión a la célula infectada, ¿sí? De la célula infectada de donde va a salir cuando se multiplica para infectar a otra que no contiene el virus. Entonces aquí estamos viendo un adenovirus y estamos viendo un raptovirus o virus de la rabia. ¿Qué pasa cuando entra a la célula, cuando la infecta? Entonces se convierte en una fase intracelular. Esta fase pues se va a iniciar cuando se introduce el ácido nucleico del virus a la célula y empieza su replicación. Entonces, cuando ya se introduce el virus y se empieza a replicar, esto es lo que ya denominamos la infección. Y aquí estamos observando cómo entran algunos virus. Aquí vemos en el lado izquierdo cómo se ve un englobamiento, una endocitosis de lo que sería la cápside del virus hacia el interior del citoplasma. Y aquí ya estos virus que estamos observando al lado derecho, perfectamente ya están dentro del citoplasma. ¿Ok? Bien, hasta ahorita, ¿no hay preguntas? Bueno, entonces vamos a ver cómo se replican los virus. Aquí les puse ya, pues, cómo se replicaron dentro de una célula y empezaron a formar una gran cantidad de partículas virales, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y se observa muy bien, del lado izquierdo estamos observando un virus envuelto. Vemos cómo hay internamente se ve la cápside y una envoltura que lo rodea. En el caso del lado derecho estamos viendo un virus de forma icosaédrica. Aquí no se ve la envoltura. Entonces, vamos a comparar lo que sería el ciclo de replicación viral tanto de células de virus que infectan células animales y virus que infectan a las bacterias o bacteriófagos. Entonces, los dos virus en el primer paso realizan absorción. En este caso, la absorción es que van a reconocerse a nivel de superficie por medio de receptores en las células y le permiten pues adherirse los virus por medio de su cápside en el caso de los virus animales o en el caso de los bacteriófagos por lo que serían las fibras, ¿sí? Las fibras que contienen. Y en el caso de células animales también la absorción puede ser por algunos componentes de las espículas que existen en los virus envueltos. El segundo paso de estos virus es la penetración, tanto en virus animales como en virus de bacteriófagos. Entonces, ¿cómo se realiza la penetración? Pues aquí va a ser un tanto diferente. En el caso de los bacteriófagos, solamente va a penetrar el ácido nucleico, quedándose afuera todo lo que sería la partícula transportadora, ¿sí? Todo lo que sería ese bacteriófago con su cabeza, su cola, las fibras, la placa basal, se queda afuera, ¿sí? Y solamente penetra el ácido nucleico. ¿Cómo penetra en las células animales? Pues simplemente puede utilizar varias vías, ¿sí? Imagínense que ese envuelto, pues esa envoltura, pues puede reconocer los receptores de la célula que va a infectar y la primera cosa que puede hacer es fundir su membrana o su envoltura, que es una membrana, con la membrana de la célula, de tal manera que introduce la cápside nada más completa al citoplasma, ¿sí? Otra de las vías es que pues puede hacer que el virus también nada más ya se dio y a partir de ahí puede hacer una penetración del ácido nucleico nada más, como si fuera el bacteriófago. Es que pues puede entrar el virus desnudo, ¿sí? Que vemos que solamente lleva la cápside y el ácido nucleico,
puede entrar por endocitosis, o sea, formando una vesícula. Primero se adherió por los receptores, forma una vesícula y pues, prácticamente se introduce al citoplasma, ¿sí? La otra es que penetran por fagocitosis, ¿sí? Un fago puede fagocitar y entonces introducirlo al citoplasma, ¿ok? Y en el paso 3 hay un cambio, hay una diferencia, aquí es una diferencia importante entre los virus que infectan células animales que los bacteriófagos. Y esto es que se hace una desenvoltura o desencapsidación. Estamos viendo o mencionando que penetran, en este caso muchos de ellos, penetran con la cápside hasta el citoplasma, ¿sí? E inclusive algunos pueden llegar con la misma cápside hasta la envoltura nuclear, ¿sí? Entonces es cuando se desenvuelven y desencapsidan, pues proteínas que pueden degradar proteínas de la cápside, ¿sí? Y eso no sucede en el caso de los bacteriófagos porque acabamos de mencionar que solamente penetra el ácido nucleico libre, ¿sí? Porque no puede penetrar otras cosas más. La pregunta que sería, ¿por qué solamente puede penetrar en el caso de los bacteriófagos el ácido nucleico? ¿Qué es lo que impide que penetre la cápside? ¿Qué le impediría en el caso de las bacterias que no penetre la cápside de los bacteriófagos? ¿Qué piensan? A ver, Diana, ¿qué piensas que puede hacer ese problema? ¿La cápsula o el tamaño? La cápsula, no la cápsula. Sí. ¿Por qué? Pues esa está muy externa y obviamente pues algo que reconoce los bacteriófagos no es tanto la cápsula, sino lo que sería, pues en este caso puede ser la pared, ya sea membrana externa o petiolicada. Y ya les acabo de comentar cuál era la respuesta. A ver, Gamalieli, ¿tú qué piensas? Puede ser por la composición de la cápsula, o sea, porque pues ¿De la tiene cápsula? agua, ¿no? No, eso no es impedimento. Sí, los virus pueden tranquilamente penetrar la cápsula. Sí. Recuerden que se está reconociendo a nivel de superficie. ¿Tú qué opinas, Francisco? No, por la membrana, bueno, no la membrana, por la composición que tiene. Por la composición que tiene quién. ¿Cuál es el impedimento? ¿Ustedes creen que pueda pasar libremente como si fuera la cápside libremente por la peptidolicana? ¿Tú qué dices, Julio?
sé tampoco. Ok, ¿cuál sería la estructura más rígida de la bacteria? ¿Cuál es, Noelia? Profesor, ¿no sería la envoltura? ¿De qué? ¿La envoltura? ¿Pero cuál de No todas? sé. Llevan varias envolturas, ¿no? Sí. ¿Cuál es la más rígida de esas envolturas? ¿La de fosfolípidos? ¿Los fosfolípidos? No, ya vimos cómo es el mosaico fluido de los fosfolípidos. No creo, ¿verdad? ¿Cuál es en el caso de gram positivos la más gruesa? La peptidoglicana, ¿no? La peptidoglicana. Entonces la estructura es muy rígida, ¿sí? Por ese grosor, ¿sí? Aunque también esté delgada, también eso lo hace rígida. Acuérdense que eso es lo que pues, prácticamente conforma la estructura de la célula, ¿sí? Por su rigidez que tiene, y obviamente pues eso no puede entrar fácilmente en el bacteriófago por esa peptidoglicana. Tendría que romperla completamente por el tamaño que tiene el bacteriófago para introducirse con todo. Y si la rompe, pues prácticamente está debilitando la bacteria que pudiera llegar a alisarse. ¿Sí? Entonces lo único que puede hacer es pues, hacer una pequeña perforación y por esa perforación introducir su ácido nucleico. ¿Qué pasa acá con las células animales? ¿Cuál es su única envoltura que tiene? Sofía. ¿Tendrán pared las células animales? Sería la membrana, ¿no? Sería la membrana. Y ya vimos que la membrana, pues prácticamente es fluida, es movible, es flexible y exactamente que puede permitir la entrada. Si ya hablamos que en el caso, por ejemplo, de los envueltos, que también llevan un pedazo de membrana, pues pueden fundir esa membrana con la membrana citoplásmica e introducir la cápside. ¿Sí? Entonces, así ese tipo de cosas suceden. Entonces, por eso es que no puede entrar los bacteriófagos, entrar al citoplasma libremente por efecto de la peptidoglicana. Y en células animales, pues como nada más tiene la membrana citoplásmica, pues puede entrar de diferentes formas y puede entrar lo que sería la cápside al citoplasma. ¿Ok? Entonces, eso diferencia muy importante en la replicación viral, tanto en células animales como en bacterias. Y después ya, pues otra vez se emparejan los procesos, por ejemplo, la biosíntesis de los componentes virales y la replicación del ácido nucleico. También se presenta tanto en células animales como en el bacteriófago. Y en el siguiente paso sería la maduración, igualmente en los CO2, es el ensamblaje de todas las partes del virus y introduciendo el ácido nucleico en la cápsula. Y al final, pues hay liberación, ¿sí? En este caso, los bacteriófagos para liberar forzosamente tienen que realizar lisis, tienen que romper la célula. ¿Por qué? Pues por otra vez esa estructura de peptidoglicana que no les permite salir fácilmente. Entonces, para liberarlo, va a tener que generar una lisis de la bacteria y liberar las partículas virales. Algo que no va a ser igual en células animales. Algunas células o algunos virus generarán la lisis de la célula,
Pero otros virus, sobre todo los envueltos, pueden usar esa misma célula, dejarla viva y con esa seguir produciendo más partículas virales. ¿Sí? ¿Sí quedan claras las diferencias? Ok, entonces vamos a ver rápidamente cada uno de estos pasos. Entonces aquí estamos viendo en células animales cómo se realiza la replicación viral. Vemos aquí el virus del lado izquierdo. Está entrando, se reconoce a nivel, se está absorbiendo en lo que sería la superficie de la membrana. Se pega y empieza a entrar por endocitosis, ¿sí? Vean cómo se empieza a formar pues una vesícula que entra al citoplasma y luego esa membrana es degradada por enzimas que hay en el citoplasma y se libera lo que sería pues la cápside, ¿sí? Esa es una vía. La otra es que este mismo virus puede entrar, ¿sí? Puede transferirse a través de la membrana y pasar al citoplasma directamente. Una vez que ya está en el citoplasma la cápside, pues puede irse hacia donde es la membrana nuclear, ¿sí? A la membrana del núcleo y conectarse o reconocer uno de los poros y esos, una vez que reconoce los poros, hace la parte del, como le haría el bacteriófago, introducir solamente el ácido nucleico de la membrana nuclear hacia el interior del núcleo, en donde pues va a utilizar o se integra el cromosoma o utiliza la maquinaria que hay aquí dentro del núcleo para sintetizar ácido nucleico, ¿sí? Esa es una vía. La otra es que pudiera de ahí transcribirse con las enzimas de replicación, ¿sí? O de transcripción y hacer un RNA mensajero para que salga a los ribosomas y entonces sintetice proteínas del virus. ¿Ok? En el lado derecho estamos viendo un virus envuelto. Este virus envuelto perfectamente reconocido por los receptores de la célula, ¿sí? Una vez que se reconoce, entonces funde sus membranas, la membrana del virus con la membrana de la célula eucariota y libera su ácido nucleico, ¿sí? Una vez que se liberó el ácido nucleico, pues prácticamente puede replicar el ácido nucleico viral utilizando la maquinaria metabólica de la célula y también producir RNA mensajero para que se sinteticen sus partes virales. Una vez que ya tiene todo, entonces la ensambla y ya genera nuevas partículas y en este caso, para salir, lo que hace es lisar a la célula. Obviamente, esto en donde se replicó, pues prácticamente en el núcleo. Del núcleo para salir se lleva parte de la membrana del núcleo y a la hora de salir rompe lo que sería la membrana citoplásmica y libera pues prácticamente lo que serían las nuevas partículas virales. Entonces, esa es la parte. Entonces vemos el primer paso, fijación o absorción. En el caso de las células eucariotas, pues requiere de que haya una interacción con los receptores de la célula y obviamente pues esos receptores permiten que se absorba, se fije en la superficie, ¿sí? Una vez que se fija en la superficie, entonces viene el paso de penetración. En virus envueltos, que estamos observando aquí en el último paso del lado derecho, ¿sí? Estamos viendo cómo la membrana citoplásmica se funde con la membrana del virus, de tal manera que permite que se introduzca la cápside completa, ¿sí? Una vez que ya está en el citoplasma, pues se digiere por enzimas que están ahí en el citoplasma y libera por lo que sería el ácido nucleico.
Otro virus desnudo, esto entró igualmente, se englobó dentro de un pedazo de la membrana, formando una doble membrana hacia el interior que rodea a la cápside. Esa cápside también se va a desencapsidar por efecto de ruptura con una célula encima del plasma, libera la nucleocápside y finalmente libera el ácido nucleico. Virus desnudos. Virus desnudos pueden entrar por endocitosis, ¿sí? Entran formando una vesícula. Esa vesícula, la membrana se digiere, libera la cápside y posteriormente el ácido nucleico. Otro virus desnudo, pues prácticamente se adhiere directamente la cápside a lo que sería la membrana y logra pasar. En este caso, mucho depende del tamaño del virus, de tal manera que puede penetrar la cápside y después liberar su ácido nucleico. Y entonces, pues en este caso podemos observar solamente una cosa importante, que tanto los virus envueltos como los virus desnudos pueden entrar por fagocitosis. Pero los virus desnudos pues pueden hacer una penetración directa de la cápside y los virus envueltos pueden entrar por fusión de membranas. ¿Ok? Entonces esa fue la penetración. Una vez que ya están en el citoplasma se ve la desenvoltura. Esto está en el citoplasma por algunas enzimas proteolíticas que liberan al ácido nucleico de la cápside. ¿Sí? En ese momento se inicia algo que se llama periodo de eclipse. Esto es lo que ocurre en células animales. Entonces, este periodo de eclipse, ¿qué es? Es un periodo entre la etapa de la desenvoltura o desencapsidación del virus y la maduración para producir nuevas partículas virales. Entonces aquí tenemos un gráfico de lo que sería el periodo de eclipse. Vean aquí estamos observando que se determinaron al inicio, pues un poquito menos de 2 placas formadoras de virus, ¿sí? Entonces es pues un logaritmo de 2, pero de ahí como que decreció, ¿sí? Vemos aquí de 2 baja la cantidad y ahí se mantiene durante mucho tiempo. Sí, en este caso alrededor de unas 8 horas, no más, como 12 horas. Sí, es un periodo de eclipse. ¿Qué hay en este periodo de eclipse? No se detectan partículas virales, ¿sí? Como no hay virus afuera de la célula, sino que el virus está dentro. Y entonces en ese periodo de eclipse ocurre toda la síntesis de proteínas, pero no hay liberación todavía en la célula de partículas virales. Hasta que sale o hay una lisis o empiezan a salir partículas virales envueltas, entonces es como ya se empieza a detectar cantidad creciente de partículas virales. Y es cuando se termina el periodo de eclipse. ¿Sí? Entonces es un periodo de eclipse donde no se detectan partículas virales hasta que son liberadas las nuevas partículas. ¿Sí? ¿Sí se entendió lo del periodo de eclipse? ¿Sí? Ok. Sí, entonces tengan ahí cuidado porque también eclipse, como es una parte importante, pues generalmente se pregunta. ¿Ok? Y después de la desenvoltura viene la replicación viral. ¿Sí? Entonces, en la replicación viral, pues obviamente los genes pues utiliza, bueno, el virus utiliza la maquinaria biosintética de la célula huésped, se le llama una fase temprana porque se activan los genes del virus y empiezan a producir RNA mensajero vírico y temprano.
¿sí? ¿Qué va a hacer esto? Pues generar o producir, sintetizar proteínas y enzimas que requiere el virus para empezar a producir pues, sus primeras proteínas. En muchos casos, pues es sintetizar lo que sería la síntesis de la cápside y de sus componentes y por otro lado, realizar la replicación de su ácido nucleico, que es lo que estamos viendo del lado derecho. En este esquema estamos observando un virus envuelto que entró por la cápside, se desencapsidó, ¿sí? Y ese ácido nucleico, en casos de este tipo, es un virus de RNA de cadena sencilla que puede tener dos funciones. Una función como RNA mensajero para irse directamente a los ribosomas y producir pues, todos sus componentes dentro de lo que sería el núcleo, ¿sí? Y la otra, perdón, no es el núcleo, sino dentro de lo que sería el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Y la otra es que el ácido nucleico al núcleo, y en el núcleo, pues prácticamente lo que está generando es nuevas partes de lo que sería el RNA viral. De tal manera que sale el RNA viral, ya se produjo la cápside, se ensambla y entonces salen las nuevas partículas virales envueltas. O sea, si se dan cuenta, pues aquí no hay una ruptura como tal, sino una envoltura del virus. ¿Sí? Entonces, los ácidos nucleicos, para replicarse en este caso, todos van a llegar a lo que sería un RNA mensajero. Sea el DNA circular o sea el RNA lineal o fragmentado, lo estamos viendo aquí. Tenemos un DNA de cadena sencilla que para poderse llegar a RNA mensajero se tiene que sintetizar la otra cadena del DNA para poder, ya como doble cadena, hacer una transcripción y generar el RNA mensajero. Si es un RNA de cadena sencilla, este RNA se convierte en una cadena de DNA, ¿sí? Y de una cadena de DNA se forma la doble cadena y se va a sintetizar RNA mensajero. Un RNA de cadena positiva se transforma en un RNA de cadena negativa y posteriormente se convierte en un RNA mensajero, ¿sí? Y un RNA de doble cadena, pues una de esas cadenas va a conformar el RNA mensajero y finalmente un RNA de cadena negativa se convierte en un RNA de cadena positiva como RNA mensajero. Entonces, fíjense, todo llega a que conforman un RNA mensajero para sintetizar proteínas. ¿Ok? Ya sea RNA de cadena sencilla, RNA de doble cadena, DNA de cadena sencilla o DNA de doble cadena. Ya una vez que se sintetizaron todos los componentes del virus, entonces viene lo que sería la maduración o ensamble, ¿sí? En virus desnudos, el ensamble se ensambla la cápside y se asocia con el ácido nucleico. Vemos aquí que esta replicación, pues este DNA o RNA pudo introducirse en lo que sería la cápside. Y una vez que ya está completo, es liberado en este caso por lisis celular. En este caso de abajo estamos observando pues que el virus envuelto, la cápside se ensambla alrededor de lo que sería el ácido nucleico viral, ¿sí? Entonces, pues con eso genera lo que sería pues la nucleocápside. Y al salir, y durante la síntesis de proteínas que realiza, sintetiza las espículas en un área de la membrana, y esa va a ser seleccionada para que por ahí empiece a salir la partícula viral, ya con membrana. Y estamos observando esto. ¿Sí?
¿Ok? Y finalmente, pues esto sería parte de la liberación y a la salida del virus, tanto con membrana o la salida del virus por lisis celular o sin lisis celular, como estamos observando en estos dos últimos esquemas. ¿Ok? ¿Dudas del ciclo de replicación de células eucariotas? O sea, ese está un poquito más complicado. El más sencillo es la replicación de los bacteriófagos. Aquí estamos observando cómo se genera, en el caso del ciclo lítico, que el bacteriófago primero se hace una absorción. Vean cómo se reconoce a nivel de superficie. Una vez que se reconoce, pues viene la penetración. Está inyectando aquí su material genético. La forma como lo introduce es que, vean aquí cómo se contacta con la placa basal y las espículas, y lo que hace es un hoyo. O sea, perfora la peptidolicana y la membrana, y se retrae lo que es la cola o vaina, que es hueca, y hace que se penetre el ácido nucleico del virus. Una vez que penetró, pues obviamente, se empiezan a sintetizar las enzimas virales y se empieza a replicar el material genético. ¿Sí? Entonces, aquí se empieza a replicar primero el material genético y después viene la síntesis tanto de lo que sería la cápside o cabeza, la cola, las fibras y todo lo demás que necesita, incluyendo la placa basal. Ya que tiene los componentes, tiene el ácido nucleico, entonces se empieza a ensamblar. Introduce el ácido nucleico en la cápside, que es la partícula viral. Y una vez que ya se completó las partículas virales, entonces lisan la bacteria y liberan las partículas del bacterio para que vayan a infectar a otras bacterias. ¿Sí? Entonces aquí estamos observando cómo se compone el bacteriófago. Ven, aquí está su ácido nucleico en el interior. Está la cabeza o cápside, ¿sí? Y aquí vemos esta cubierta proteica, que es el cuello o collar, que se encuentra aquí conectando la cápside con la vaina o la cola. Y vean cómo está hueca, ¿sí? El conducto central por donde está el ácido nucleico a la célula. Vemos aquí lo que sería la placa basal, ¿sí? Con las espinas o espinas caudales o espículas y las fibras caudales, que son prácticamente las que le permiten adherirse. Entonces les puse una serie de fotografías de lo que ocurre en una bacteria. Vean, esta es una bacteria normal que va a ser infectada por un bacteriófago. Aquí estamos viendo cómo llega el bacteriófago y se empieza a absorber. Aquí está, miren, aquí se observa ese bacteriófago. Penetra el ácido nucleico y entonces aquí se observa cómo empiezan a producirse las partículas virales. Vean aquí, estas de color negro son puntos que se van a ir aumentando conforme pasa el tiempo. No es otra cosa más que ya estas partículas se están ensamblando y posteriormente pues va a haber muchas más hasta que se libere. Entonces aquí veríamos la absorción. En la absorción estamos viendo que el virus penetra, se absorbe a la superficie, y una vez que se absorbe a la superficie, solo va a penetrar en la penetración. Y aquí estamos viendo para que me crean en esta fotografía electrónica cómo está el bacteriófago y su estructura se queda en la superficie y lo que está penetrando es el ácido nucleico. Aquí vemos en estas fotografías electrónicas, vean cómo están los virus ahí inyectando
el ácido nucleico dentro de la bacteria. Entonces empieza la parte de la biosíntesis de los componentes virales. Hablábamos que hay la producción de RNA temprano, que va a producir proteínas tempranas. ¿Cuáles proteínas? Pues va a ser producir nucleasas, producir DNA primerasas exclusivas del virus y producir nuevos factores sigma. Los factores sigma son un componente de la RNA polimerasa para hacer la transcripción del virus. ¿Sí? Después viene lo que sería el RNA medio, RNA mensajero medio, que va a generar la replicación del DNA del fago. ¿Sí? Y ya con estas DNA polimerasas se empieza a replicar el DNA del fago. ¿Sí? Esas son parte de las proteínas medias. Y luego viene el RNA mensajero tardío, que va a generar proteínas tardías. Esto es que genera las proteínas que van a conformar la cabeza del fago, las proteínas de la cola, collar, placa basal y las fibras. Y pues posteriormente, después de que se tardó hasta aquí 20 minutos para hacer toda esta síntesis, pues viene entre el minuto 20 y el 25 lo que sería el autoensamble, la maduración de la partícula de fago, y luego producir este fago produce lisosima para lisar a la célula, de tal manera que pues libera a todas las partículas virales. ¿Sí? Y es lo que veríamos en esto, en estas fotografías. Aquí vemos la maduración y ensamble. Vean cómo están todavía pegados aquí en la superficie los bacteriófagos, la estructura del bacteriófago, porque ya los demás ya están adentro. ¿Sí? Entonces aquí se están ensamblando, se están madurando, ¿sí? Se encapsula el material genético, ¿sí? Y se van acumulando en el interior. Para que al final, con la enzima que produjo, ¿sí? Empiece a lisar, empiece a degradar la membrana citoplásmica y la peptidolicana por esas enzimas, ¿sí? Y libera perfectamente las partículas virales. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, sí quedó clara la parte del proceso de replicación de los bacteriófagos. Ok, entonces lo que vimos aquí es el conocido ciclo lítico con todos estos pasos. Y vamos a ver ahorita la comparación del ciclo lítico con el ciclo lisogénico. ¿Sí? En una célula bacteriana, pues tenemos aquí nuestra célula y tenemos el bacteriófago lambda, que es uno de los bacteriófagos o virus que infectan a algunas bacterias. Este bacteriófago pues puede penetrar su ácido nucleico y pues podemos encontrarlo en el citoplasma de los dos. Entonces, dependiendo de algún factor, el virus, en este caso el lambda, puede hacer dos cosas. Una es que inmediatamente infecte y empieza a sintetizar proteínas, ¿sí? Y de esa manera pues llega todo el proceso de replicación del ácido nucleico, producción de proteínas para conformar todas las partes del virus y generar más partículas virales hasta alisarla y liberar las partículas. Eso es lo que se llama el ciclo lítico que acabamos de ver desde el inicio. ¿Qué pasa si no se va al ciclo lítico o a producir partículas virales? Simplemente este bacteriófago puede integrar su ácido nucleico al cromosoma. Y entonces ahí se queda en el cromosoma de manera inactiva, ¿sí? Como si fuera un gen del cromosoma. Y entonces cuando se divide la célula, sabemos que una copia del cromosoma completo se va a cada una de las dos hijas, porque es una división por bipartición. Y entonces genera dos células hijas, y así se van, cada una de estas se va otra vez dividiendo en dos, y así va al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, sigue ahí, hasta que por un factor que puede ser un choque térmico o luz ultravioleta, hacen que se desintegre este virus, este virus que estaba en el cromosoma,
y entonces se active para ir al ciclo lítico. ¿Sí? Entonces, vía lisogénica es quedarse integrado en el cromosoma y estarse dividiendo y perteneciendo una copia a cada una de las células hijas. ¿Sí? Entonces, ahí se puede mantener por mucho tiempo, pero algunos factores, como los que acabo de mencionar, que sería la temperatura, un choque térmico o luz ultravioleta, y generar que se active y se vaya al ciclo lítico. ¿Ok? ¿No hay dudas de esto? Sí, eso es lo que me preguntaban hace rato de lo que era el cromosoma, ¿sí? De por qué se quedaba ahí o por qué se integraba. ¿Qué efectos tiene la infección viral en las células? Pues puede tener tres efectos. Uno, que genere muerte celular. ¿Sí? Si estamos observando una célula eucariota o una célula de tipo animal, pues el efecto citopático no quiere decir otra cosa más que el virus puede generar muerte celular, y si observamos en todo el tejido blanco, pues podríamos observar que hay lisis de esas células. Más adelante vamos a ver los métodos cómo observar esto de la muerte celular. El otro efecto que tiene es un escaso efecto directo, ya que algunos virus producen escasa muerte celular. ¿Cuál tipo de virus creen que pueda generar escaso efecto directo? De acuerdo a lo que vimos en células animales, virus envueltos o virus desnudos. ¿Qué me dices, Gabriela? ¿Cuál de los estás pensando? Pues suelta el pensamiento. Fernanda, ¿tú cuál crees? ¿En los envueltos? Los envueltos, ¿por qué? Pues porque tiene como una mayor protección, por así decirlo. Sí, pero ¿cómo salen? Tú viste que algunos envueltos, ¿qué hacían? Cuando salían, se envolvían en un pedazo de membrana y mataban a la célula. No. No, ¿verdad? Algunos sí los llegan a matar, pero la mayor parte de los envueltos se envuelven en un pedazo de membrana y la célula sigue viviendo, porque la célula en esos casos es como una empresa que está produciendo más células virales, más partículas virales, y no le causa efecto de muerte. Obviamente después podrá morir porque ya envejeció, ya dio de sí, ¿no? Pero no directamente por la infección viral. ¿Ok? Lo que no sucede con virus desnudos. Generalmente los virus desnudos sí causan muerte celular. Y la otra es que se realice una transformación celular. Hablábamos que hay algunos virus que llevan genes o oncogenes que van a causar que las células se transformen en células cancerosas. ¿Sí? Pierden lo que es el límite de crecimiento y empiezan a crecer, a crecer, a crecer y a multiplicarse y siguen creciendo y se siguen multiplicando. Entonces es un crecimiento indefinido. ¿Hasta que? Pues obviamente ya se empieza a manifestar como esos tumores que empiezan a causar daño no solamente en un órgano, sino en varios órganos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los métodos para cultivar los virus. Si son bacterias, podemos usar el método de la doble placa. Si son células animales, podemos hacer un cultivo en embrión de pollo o cultivos celulares o cultivos de tejidos. Entonces vamos a ver cada uno de estos.
Pues tenemos el método de la doble placa. Aquí tenemos los bacteriófagos. El objetivo de hacer el método de la doble placa es, pues podemos aislarlos, luego los podemos cultivar y después hasta cuantificar el número de bacteriófagos en una muestra. ¿Cómo se realiza el método? Por un lado, vamos a tener pues el crecimiento de una célula huésped, en este caso bacterias. Hacemos un cultivo bacteriano, ¿sí? Y luego, para el aislamiento, podemos usar pues una muestra, podemos ir a donde están las aguas negras, tomar una muestra y filtrar el agua negra para quitarle todas las partículas horribles que traen. Y obviamente pues los bacteriófagos pasan tranquilamente por un filtro de punto 22 y se detiene todas las demás basuras y bacterias que puedan venir en esa agua. Y una vez filtradas, se depositan prácticamente en cultivos de diferentes células, ¿sí? A nivel de placa. Obviamente el cultivo de diferentes células es por separado a cada uno. Y se coloca exactamente en placas, en medio fundido, y se siembran en placas. Y entonces con eso se determina que el fago que se aisló o se produjo, pues es específico de alguna célula en especial. Por ejemplo, podríamos hacer un cultivo al mismo tiempo de Escherichia coli, de Salmonella, de Klebsiella, ¿qué otra más podemos hacer? Generalmente son enterobacterias. De Klebsiella, de quién más hemos visto, de Yersinia, ¿sí? Y entonces, ya teniendo el cultivo, le ponemos muestras, mezclamos muestras de ese filtrado del agua negra, y los ponemos en un medio fundido, lo mezclamos y lo vaciamos en una placa que ya tenía un medio sólido preparado. Se deja solidificar las dos porque el fundido es un medio prácticamente como semisólido, no tiene la misma concentración de agar, un poquito menos, y se manda a incubar. Y una vez que incuban, pues observamos esto. Vemos la producción de estos agujeros que vemos aquí en las placas, ¿sí? De crecimiento. ¿Sí? Entonces, esto que se ve aquí, estos agujeros, nosotros le vamos a llamar placas líticas, unidades formadoras de placas, ¿sí? O UFPs, y también se conocen como calvas, ¿sí? Entonces, todos estos orificios donde están es que hubo bacteriófagos ahí. Y si, por ejemplo, lo que está creciendo aquí, estas placas pequeñitas, fue en células de Escherichia coli, pues obviamente está siendo un bacteriófago para Escherichia coli. Si fue de Salmonella typhi, pues entonces es un bacteriófago para Salmonella typhi. Sí, entonces se prueban varias cepas para saber hacia qué bacteria está infectando. ¿Sabe? Entonces, eso fue el aislamiento. Ahora, ¿cómo las vamos a contar? Pues simplemente volvemos a hacer el mismo proceso, pero primero lo que hacemos es conectar toda la superficie aquí de este crecimiento, lo colectamos, lo resuspendemos en un pequeño muelle y luego lo centrifugamos, ¿sí? Ya centrifugado baja todo el paquete de células y nos quedamos con el sobrenadante que va a llevar las partículas virales. Ese sobrenadante se filtra para eliminar las bacterias restantes y ya tendríamos los fagos. Y para contarlos, pues hacemos el mismo proceso. Mezclamos la célula que ya sabemos cuál es a cuál infectó, ¿sí? Y le ponemos el fago, pues una alícuota del fago, y los dos los metemos en agar fundido al 20%, y luego los volvemos a colocar en la placa con agar nutritivo, se deja solidificar y lo volvemos a incubar. O sea, ¿qué tenemos aquí? Ya sabemos la alícuota,
Ya sabemos la dilución que le hicimos. Y entonces vamos a obtener el número de placas. Y adivinen qué fórmula vamos a utilizar para contar, para calcular el número de virus por mililitro. ¿Cuál fórmula creen que vamos a ocupar? La UFC, nada más que ahora se va a llevar UFP. Entonces el número de placas es UFP es igual al número de placas contadas o número de UFPs o calvas contadas por el inverso de la alícuota por el inverso de la dilución. Y con eso sabemos cuántos virus tenemos. ¿Ok? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Pues para estudiar la morfología y característica de cada una de las placas que se producen. Porque la placa en su morfología va a ser diferente. Ven aquí, la del fago lambda, ¿qué tan grande es la placa? En cambio, comparado con el fago T4, pues la placa es muy pequeñita y aquí se ve muy, muy redondita, a diferencia del fago lambda que se ve así medio irregular, ¿no? ¿Vale? Y para células animales, pues tenemos el cultivo de virus en embrión de pollo y cultivo celular. Entonces, en virus de embrión de pollo, ¿sí? El cultivo se hace en huevos embrionados, ¿sí? En embriones de pollo de 6 a 12 semanas, y lo vamos a inocular haciendo un pequeño orificio en el huevo y viendo dónde se encuentra la membrana o dónde lo vamos a inocular. Dependiendo del virus, va a ser la membrana que nosotros vamos a ocupar. Por ejemplo, puede ser la membrana corolantoidea, o puede ser el saco amniótico, o puede ser lo que sería la cavidad amniótica, o la membrana lactoidea, etc., o el saco de York. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este? Vamos a inocular con la ayuda de una aguja hipodérmica estéril. ¿Sí? Vamos a inyectar, por ejemplo, la membrana corolantoidea, generalmente se utiliza para producir el virus de la vaccinia, y la cavidad alantoidea para el virus de la parotiditis. Y una vez que ya tenemos eso, pues los empezamos a incubar y determinamos el número de partículas virales por medio del conteo de las lesiones opúsculas. ¿Sí? Se pueden ver aquí pues, las lesiones que le genera el embrión de pollo. Entonces aquí vemos, les puse una fotografía pues, de una empresa que produce vacunas a partir de embriones de pollo. Ven aquí todos los huevitos en incubación. ¿Sí? Entonces son almacenados de 10 a 12 días y constantemente se va observando el desarrollo de los embriones. ¿Sí? Entonces aquí vemos del lado derecho cómo se está evaluando la calidad del embrión o del cultivo de virus, ¿sí? Y los que no se vean bien, que no sean, o sea, se ven así como contaminados, los elimina. Y entonces aquí estamos observando cómo está aquí el huevo sin contaminar, a diferencia del que estamos viendo. Aquí parece contaminado porque se ve todo rojo, turbio, y en este caso se ve claro. Entonces, eso sería el embrión de pollo. Cultivo en células de virus animales, pues prácticamente se utiliza este cultivo para la proliferación y recuento de los virus animales. En este caso, lo que se produce es un cultivo celular en forma de monocap. Entonces aquí tenemos estas botellas que se les pone un medio de cultivo rico, medio de cultivo para eucariotas, que lleva inclusive hasta antibióticos para protegerlas de contaminaciones bacterianas o por hongos.
¿sí? Y entonces se inoculan con las células eucariotas y estas van creciendo pegadas aquí en la parte baja de esta botella y obviamente sumergidas en el medio. Entonces esto es un medio barato, no requiere mucho gasto, solamente lo más caro aquí es el medio. Si en el laboratorio se pueden usar botellas o cajas de plástico como las Petri, con medio complejo, y que pues lo más costoso aquí es el suero, ¿sí? El suero de bovino o suero de ternera. Entonces una vez que ya tenemos el cultivo en monocapa, se infecta, se le inocula el virus, ¿sí? Y observamos pues cómo se va dando el crecimiento celular por medio de ver el efecto citopático. Y el efecto citopático es el efecto que tiene sobre las células del virus, en este caso, delisar la célula, ¿sí? Entonces, para esto se usan diferentes líneas celulares. Obviamente, cada línea celular, con esa podríamos producir algún tipo de virus, ¿sí? Y se usa mucho en el caso de la producción de vacunas o para estudiar los virus de qué tipo de células necesitan. Las células o líneas celulares que se utilizan pueden ser las células HeLa, las células de fibroblastos fetales humanos, las células de riñón de embriones humanos o de riñón de mono, que son los más recorridos. Hay muchas otras más. Entonces, esto sería el efecto citopático. Vemos aquí lo que sería un crecimiento en monocapa de las células eucariotas y estas están infectadas con los virus y ahora vemos de este lado el efecto citopático. Aquí estamos viendo huecos en esta monocapa. ¿Qué fue estos huecos? Simplemente que los virus infectaron a las células y las lisaron. ¿Sí? Y aquí liberaron virus. ¿Ok? Aquí lo vemos a nivel de placas, como si fueran de esas placas de ELISA, ¿sí? Que son pequeñas, chiquititas, como de unos 15 centímetros. ¿Sí? Vemos aquí estas placas de 6 fosos. Aquí también se puede poner el cultivo celular y hasta se hacen diluciones. Vean aquí de esta dilución cómo fue bajando. Aquí esta es la primera dilución, segunda dilución y tercera dilución. Cómo fue bajando el número de placas que se observan en este crecimiento. Este se utiliza mucho para contar el número de placas y obviamente viendo el efecto citopático. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, ¿queda claro lo que es el efecto citopático? ¿Sí? Ok. Entonces, vemos esta última y terminamos. Estas son algunas enfermedades que se producen por virus del DNA. ¿Sí? Tenemos el herpesvirus, el papavirus, el poxvirus, adenovirus y el palnovirus. ¿Qué produce? Herpesvirus, pues lo más conocido aquí son el herpes venerio, la varicela, el herpes zóster, ¿sí? Estos son menos conocidos, la mononucleosis infecciosa, el linfoma de Burkitt. Y la forma de transmisión, pues obviamente hay contacto directo o contacto sexual o por el aire, en este caso de varicela y herpes zóster, otro contacto directo y por saliva. Papoavirus, ese produce las verrugas, es por contacto directo. El poxvirus, que es el virus de la viruela, ese fue por 2 vías, por directo y por aire. El adenovirus, que produce infecciones respiratorias, generalmente es por aire. Y el palmavirus es el virus de la hepatitis y puede ser por transfusiones de sangre o por vía sexual. Y de RNA pues tenemos todas estas. Dice aquí nuestro coronavirus, nada más que pues ya se conocían enfermedades de coronavirus, no porque teníamos ahorita en pandemia. ¿Sí? Entonces estamos viendo bronquitis infecciosa por aire, el coronavirus, tenemos el polio,
el resfriado común y hepatitis, y son diferentes vías de transmisión, por alimentos o agua, por el aire en el caso del resfriado, y hepatitis por materia fecal o vía oral. Encefalitis por artrópodos, por un togavirus, lactovirus por el virus de la retroviralgia, y obviamente su transmisión es mordedura por un animal infectado. El ortomixovirus produce la gripe, es por aire. Paramixovirus paperas o sarampión son por aire los dos. Los arbovirus, fiebres hemorrágicas, que son producidas por artrópodos, transmitidas por artrópodos. El virus, diarrea grave infantil, por alimentos o por agua. Y los retrovirus, pues aquí tenemos la producción de la enfermedad de SIDA o la leucemia, y eso es por contacto directo o contacto sexual también. ¿Sí? Entonces, esas son las enfermedades por virus de RNA y virus de DNA. ¿Ok, muchachos? Entonces, hasta aquí llegamos y continuamos mañana.